están? Buenos días, bien, ¿y usted? Ya conectados. Gracias por conectarse a la red académica de la Sociología General, sección 1, porque somos una red académica. Gracias de antemano. Ya vieron la información sobre el parcial de la próxima semana en el aula virtual. Sí, ya, licenciado. Sí. Muchas gracias. Ya saben a dónde les toca y día y hora. Siempre va a ser el lunes. A 11. Párenlo el examen para que no ocurra lo que sucedió en el primer registro, que tuvimos que repetirlo. Déjenme decirles que por los últimos puntos que estamos viendo, que son sobre lo que se refiere a la carrera o a la disciplina de la nutrición. Como disciplina científica no va a entrar en el examen, no entra. Solo ese subtema que quiere, que se refiere a la nutrición como profesión o disciplina de la salud. Y este que vamos a comenzar ahora también, cuando terminemos esto del rol de los nutricionistas en la salud pública, el caso de los nutricionistas españoles en el Sistema Nacional de Salud de España. Así que no van a entrar en el examen parcial que vamos a hacer el lunes. Tómenlo muy en cuenta. Tómenlo muy en cuenta. Así que eso quería decirles con respecto también a la entrega del mapa. La entrega es mañana. Ya lo pueden entregar incluso. Se ha abierto el periodo para que lo puedan entregar desde mucho antes hasta las 12 de la medianoche del día de mañana, viernes 30. Entonces, por favor, tómenlo también muy en cuenta. Bien, nos quedamos el día lunes destacando pues el rol que tienen los nutricionistas y dietistas en un sistema nacional de salud. Entonces, estuvimos poniendo de ejemplo lo que les ocurrió a los nutricionistas en España. Entonces, vemos pues cómo es las posibilidades, no laborales, sino que las posibilidades científicas de poder también contribuir a un problema concreto de la realidad de la salud. ¿Verdad? Que también podemos hablar de un trabajo en primera línea de los profesionales de la nutrición. Y vemos que es posible y el testimonio de los españoles es más que fehaciente. Ahora bien, yo destacaba también el lunes como un sistema nacional de salud como en El Salvador que no aprovecha las potencialidades de los profesionales. Increíble. Por eso es que nosotros vamos a encontrarnos con situaciones absurdas y dañinas. Porque, miren, si uno ha llegado, ha vivido siempre en esta sociedad la mayor parte de su vida y es viejo uno puede también dar testimonio como en este país lo potencial no se logra, lo potencial no se aprovecha.
Y por eso lo potencial se queda como a nivel de tesoro encubierto. Y por eso es que muchos salvadoreños y salvadoreñas logran descubrir el tesoro que andaban, sobre el cual andaban encima, yéndose del país. Eso es terrible, eso es triste, eso es triste. Podemos ver pues que ustedes pueden ser, me imagino que han de ser testigos de gente que tuvo que irse del país para poder desarrollarse como profesional y hasta como persona. Y yo destacaba pues el lunes como si tuviéramos un sistema nacional de salud creativo y que aprovecha también los potenciales profesionales de sus miembros, ustedes no hubieran tenido que irse también pues a, a soportar los embates de la pandemia. Ustedes también hubieran tenido un rol protagónico. No sé si hay algún comentario al respecto que les merezca a cada uno de ustedes decir. Bien. Entonces, como todo un análisis que se ha hecho sobre la pandemia COVID en lo social y específicamente en el Sistema Nacional de Salud, podemos hablar. Sí, Adriana Barba. Hola, licenciado. No sé si solo soy yo, pero se escucha un ruido extraño de su micrófono. Pero no sé si solo soy yo. Pero logra escucharme a mí. No, yo también lo escucho. El No, lo que ruido. pasa es como si no les funcionara bien el cable, entonces hay como eso, como que suena. Hay bastante interferencia, entonces no logramos escucharle. Entiendo. Y ahorita. Es que ajá, es un como ruido bien chillón, como, no sé cómo explicarlo. Ok, voy a ver con otro audífono. Está bien. Voy a ver. ¿Cómo se oye ahora? ¿Me escuchan? Sí, se oye mejor. Gracias. Ocurre que también en la clase anterior que tuve hoy en la mañana también me dijeron me hicieron esa observación. No sé si será la señal que sale de mi casa, de internet, o con el Zoom, o el audífono que quizá ya tengo que cambiarlo. Pero si me escuchan bien, por favor díganmelo. Y si hay de nuevo interferencia, indíquenmelo. Díganme, para ver qué se hace. Siguiendo con el planteamiento de la clase, podemos hacer una consideración necesaria, porque ocurre que puede haber una lectura de lo que hemos estado hablando de que solo criticando, ¿no? Solo diciendo lo malo, solo diciendo lo negativo, etcétera, etcétera. Y nos pueden tildar de pesimistas. Y en realidad no es que seamos pesimistas, sino que la realidad es la pésima. La realidad es la pésima. Entonces no podemos decir, no podemos asumir un rol de omisión. De omisión, o sea, decir las cosas, no decir las cosas, perdón, como realmente sucede. Hemos querido ser honrados con la realidad, objetivos también, y hay una consideración necesaria con todo lo que hemos estado hablando, con todo lo que hemos estado abordando, y es la siguiente: consideración necesaria, que a 2 años del aparecimiento de la pandemia COVID-19,
se ha avanzado sustantivamente en lo científico y en la salud preventiva, en el sentido de que ya existe vacuna para enfrentar su propagación, aunque su acceso sigue siendo incierto para la mayoría de la población mundial, así como también en la vida cotidiana de la población. Los protocolos biosanitarios se han socializado e institucionalizado, puesto que el uso obligado de mascarillas, desinfectantes y el distanciamiento sociofísico han permitido configurar realidades extraordinarias en los espacios públicos y privados, con todas las imperfecciones humanas que todo lo anterior conlleva. Esto nos lleva entonces a reafirmar de que nuestras realidades cotidianas ya no son las mismas. Tenemos que tener mucha prevención de hoy en adelante. Y muchos procesos, muchos aspectos de la cotidianidad han tenido que ser modificados. Y eso ustedes también son protagonistas, son testigos de esa situación. Otra situación que también hay que declararla con respecto al caso específico de El Salvador es la siguiente. Tarik Crespi, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Tarik. O Laura Flores, ¿me podría leer esta diapositiva, por favor? Sí, que se hace necesario entonces repensar el Sistema Nacional de Salud, pero a partir de una profunda reforma de salud que involucre necesariamente a los sujetos protagónicos de la salud de la sociedad salvadoreña: individuo, paciente, ciudadano, la familia y comunidad, trabajadores, profesionales de la salud y el Estado, y que se traduzca en pensar, sentir y actuar nuevos. Gracias. Esto es algo que tenemos que decirlo. Hay problemas profundos, hay problemas estructurales en el Sistema Nacional de Salud. Y que con parches, con esfuerzos aislados, con procesos de mejoramiento, como están ocurriendo, porque están ocurriendo en el ámbito de la salud en el país, esfuerzos. Están también ocurriendo procesos, pero son cuestiones que no profundizan o no logran transformar profundamente al modelo de salud que prevalece en El Salvador. Ahora bien, sí se va a poder como entrarle con seriedad y científicamente al problema? Eso nosotros lo decimos aquí en esta clase, que solo lo vamos a poder lograr con una reforma profunda de salud. Con una reforma profunda de salud. Y que va a involucrar a los sujetos protagónicos de la salud. Y eso, como decíamos, como lo dijo la compañera acá, eso nada más lo vamos a lograr el individuo, el paciente ciudadano, la familia y comunidad, trabajadores profesionales de la salud y el Estado. Y que, hombre, se traduzca en un pensar, sentir y actuar nuevos con respecto a la salud. Con respecto a la salud. Pero otro aspecto que debe contemplarse, que una reforma social es un consenso, es un producto de un consenso, no puede ser de otra forma, no puede ser al revés. Entonces, como resultado del consenso entre los diversos sujetos, se consolide el principio fundamental de universalidad de la salud. Porque bajo la cobertura de dicho principio se puede lograr individual y colectivamente el derecho humano fundamental a la salud.
y deje de ser un privilegio de unos pocos y orientar los recursos necesarios y suficientes al rubro en cuestión en el Producto Interno Bruto. Como ya dijimos, solo una reforma puede transformar el modelo de salud en El Salvador en un modelo de salud universal de atención integral de la salud. Porque hoy por hoy, en la actualidad, la salud en El Salvador no es una salud universal. A lo que podemos llegar es a un servicio de salud general, pero no universal, que no es lo mismo. No es lo mismo. La universalidad involucra otros aspectos, mucho más incluyentes que la generalidad. Que solo impulsando la lucha consciente, colectiva, organizada y movilizada desde las entrañas de la sociedad civil, la reforma de salud y la ley general del agua, yo meto aquí el agua porque el agua es muy fundamental en la salud, se configurarán como los dos elementos indispensables, además de otros, como la reforma tributaria y la reforma de las pensiones para el logro de una salud digna y decente. Solo digamos, un eje es una realidad, que es la Ley General del Agua. Ya existe una Ley General del Agua. Involucramos al agua porque sin agua no puede haber salud. Es imposible. Es imposible que haya salud sin agua. También no pueden haber recursos necesarios y suficientes para la salud sin una reforma tributaria. Yo ya les he manifestado, no pocas veces, de que en El Salvador pagan más los que no tienen y pagan menos los que sí tienen, o nada los que sí tienen. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque tenemos un sistema tributario, un sistema de impuestos que es regresivo. Y eso se puede manifestar, por ejemplo, en el IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado y que se aplica directamente a todas las mercancías, a todos los servicios que compramos. Ahora bien, es el 13%. Ahora bien, ¿a dónde está lo injusto? El IVA es un impuesto injusto. ¿Por qué? Porque lo paga el desempleado como el empleado, el rico y el pobre. Y pagan 13%. Ahí son iguales, ahí hay una igualdad en el monto, en el porcentaje. Pero ocurre que el rico, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de las clases privilegiadas, de las clases exclusivas. Por ejemplo, un rico que compra un Ferrari que vale más de $250,000 o un Rolls Royce que vale $500,000 y paga el 13%. Lo mismo que paga cualquiera de nosotros también, con un ciudadano común, el mismo 13% también pagamos nosotros. Y ocurre que en términos de desigualdad, ¿a dónde se puede identificar la desigualdad? Y que como alguien que compra una mercancía de $500,000 está pagando lo mismo que aquel que no tiene trabajo, o que sí tiene, pero de eso vive, de su trabajo, paga lo mismo. No podemos aspirar a una justicia social. Alguien que compra un Ferrari, un Rolls Royce, en $500,000, porque ocurre que pueden valer más, pagar lo mismo, ¿no? Hay que hacer una diferenciación.
hay que relativizar el pago del impuesto. Alguien que compra un carro en $500,000 puede pagar más. Puede pagar más del 13%. Por eso es que se habla en toda reforma tributaria que se diferencia ese impuesto injusto que se llama impuesto al valor agregado, que es el IVA. Es el IVA. Otro impuesto que se debería de pagar en este país y que no existe es el predial. Es el predial, o sea que por tener propiedades, ¿sí?, se debería de pagar también. Por tener propiedades que no se utilizan, bueno, se llama predial, también se debería de pagar impuestos. Pero ocurre que nada paga. Y estaba viendo que El Salvador es el único país que no tiene ese impuesto predial. En América Latina todos contemplan el impuesto predial. El otro impuesto es el valor al patrimonio también. Aquí hay gente que tiene un patrimonio exuberante, fuera de serie, si quiere. Vive en la opulencia y no paga nada sobre el patrimonio. Entonces necesitamos una reforma tributaria. Mire, estábamos hablando de una reforma de salud, pero también una reforma tributaria para que hayan mayores recursos orientados al Estado para poder echar adelante una reforma de salud. Porque sin dinero no podemos hacer nada. Sin recursos financieros, económicos. Entonces, esto va concatenado, está conectado. O sea que para que haya una reforma de salud pasa porque haya también una reforma en los impuestos, en los tributos. La otra es una reforma en las pensiones también. Gente que no se pensione, no se jubila, porque si se pensiona o se jubila, va a recibir pensiones de hambre. Entonces va a caer en la indigencia, porque mucha gente tiene trabajo y está en la edad ya de jubilarse o de pensionarse, pero no lo hace. No sé si ustedes tienen testimonios de casos, pero en El Salvador hay gente también así, que llegaron a los 60, pero no se retiran, siguen trabajando porque tienen todavía compromisos que cubrir y si se retiran o se jubilan, Tarik, ¿sí? Crespi. Sí, referente a eso, ajá, yo he escuchado varios casos. Bueno, pero yo soy del pensar, bueno, mi familia, más que todo, es del pensar de que cuando se llega a esa edad, es bueno jubilarse. ¿Por qué? Porque eso abre puertas para las demás personas, porque, o sea, dependiendo, al dejar esa plaza, obviamente una persona que requiere ese ingreso lo va a poder sustituir. Entonces es un beneficio también para otra persona. Y es más joven, para un más joven, Exacto. para ustedes incluso. Yo me pongo a pensar en ustedes que son jóvenes, son ciudadanos jóvenes, necesitan. Tamara, sí, ¿qué me puedes decir? No, que con lo que usted dijo y lo que Tarik mencionó, se podemos ver como dos problemáticas. Porque por una parte, ¿qué más no le gustaría a alguna persona mayor que descansar ya después de tanto tiempo? Pero no pueden, porque muchas veces todavía tienen gasto, o sea, que Hijos, quisieran obviamente poder descansar ya. Algunos sí lo hacen por vocación, pero muchos, la mayoría, lo hacen por necesidad. Y ahí viene el otro problema que mencionó Tarik, que así hay menos impide. espacio para la gente joven. Correcto. Todo lo que ustedes han identificado y señalado tiene su razón. Tiene su razón de ser dicho. Pero ocurre de que el drama es tal
El drama está de que por haber un sistema de pensiones injusto, porque eso es injusto, la gente no se va, no se retira. Muy a pesar que, miren, con esto de que la tecnología y la ciencia han llegado a un desarrollo inusitado, llegar a los 60 años es todavía, es llegar todavía con, con capacidades todavía para no retirarse, ¿verdad? Eh, Imagínense 60 años, la gente todavía está vital, hay gente que tiene una vitalidad espléndida, ¿va? Pero ese es otro punto, como dijo Tariba, bueno, a los 60 años, pues, idealmente, ¿va? En términos ideales, es, es menester, que alguien, mujer o hombre, se retire. Pero sí, estamos hablando de una pensión digna y decente, no estamos hablando de pensiones exorbitantes. Rodrigo, sí. Una pregunta, licenciado. ¿Y cuando una persona se jubila, recibe, bueno, se jubila y sigue trabajando, ¿verdad? O sea, ya después de la edad, ¿recibe el dinero de la pensión y del trabajo o solamente de la pensión? Esa es una buena pregunta, porque ocurre, y aquí viene también lo que ustedes están señalando, de que es injusto que haya gente que no se retira, o sea, no dejan los trabajos y que ya está recibiendo pensión. Y esto es con la gente que está con una AFP. La gente que está con el sistema previsional privado, ocurre que, bueno, llegan a los 60 años, cumplen los 60 años y la ley de la AFP dice que quien cumple a los 60 años tiene por derecho acceso a una pensión si es que tiene los requisitos también. O si no los tiene, también reclamar los fondos. Pero repito, Rodrigo, esta es la gente que está con las AFP. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo llego a los 60 años, que tengo más, y resulta que trabajo con una empresa privada o incluso con el sector público. Pero, por ejemplo, el que está está con la AFP, que es el sistema privado de previsión, llega a los 60 años y dice, bueno, resulta que las AFP no te exigen que te vayas del trabajo que estabas desempeñando, no te exigen que renuncies, no te exigen que dejes de trabajar. Y entonces eso ve la gente y ve la posibilidad de que, chivo, se pensionan y les queda una pensión porque cumplen los requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos para que una AFP te siga dando una pensión o te declare pensionado es que vos hayas cotizado 25 años seguidos. Ojo, este es un dato muy importante. Entonces, que vos en la AFP hayas estado cotizando 25 años como mínimo. Y entonces, al cumplir los 60 años, si vos has cotizado 25 años o más, entonces sí tenés derecho a una pensión. Sí, a una pensión. Que es un requisito, y yo se lo voy a decir desde ya, muy difícil de cumplir. Sí, hay gente que lo cumple, pero la gran mayoría no lo cumple. Y ahí está la gran desigualdad de la que se habla. Entonces, mucha gente ha logrado pensión de las AFP, pero no renuncian a sus trabajos.
no renuncian a sus trabajos, más que todos los que trabajan con el sector privado. Privado. Entonces siguen trabajando. Y por eso es que muchos dicen, es gente que está mamando a doble teta. Esta figura es la que maneja. A mí no me gusta decir esto, pero coloquialmente así se dice. Y es cierto. Ahora bien, ocurre que la pensión de la AFP es muy baja. Es muy baja. Entonces no pueden renunciar al trabajo, porque si se quedan nada más con la pensión de la AFP, no comen, no cumplen, no logran satisfacer sus necesidades. Te voy a poner el caso. Yo tuve un compañero de trabajo que tuvo que hacer eso. No se retiró, porque la pensión que le quedó era como de unos 360, 70 dólares. Y entonces, si él renunciaba al trabajo, le iba a quedar nada más la pensión. Y entonces con eso no iba a poder vivir. Y era una persona que, mire, y esto ya a título personal se lo voy a decir. Es un error esto de tener hijos ya viejos. Y por ejemplo, engendrar hijos ya viejos, entonces es un error. Porque no los va a ver, en primer lugar no los va a ver, pues sí, ya de 30 años, 40 años, ya no los ve uno. Y que ustedes saben que es una maravilla ver a un hijo de 30, 40 años, independiente, pero verlo. Ustedes cuando sean padres creo que se van a ir perfilando esa situación. Entonces, muchos tienen hijos todavía que están en edad, son adolescentes, algunos todavía son niños, 7 años, pongan. Y no se pueden jubilar. Por eso. La otra situación es que también tienen deudas. Deudas más que todo con los bancos. Porque los bancos ya no te prestan, al menos ya no te prestan en condiciones como alguien productivo, ¿verdad? Por ejemplo, antes de los 60 años te prestan como alguien productivo. Porque ahora el sistema nacional ocurre que ya le cayó también a las pensiones. Y esto cuando yo lo digo, me dice, ¿cómo es eso? No, que también te prestan. No sé si ustedes sabían eso. Familiares que ya ustedes tengan pensionados, no sé si lo sabían, que ya son sujetos de préstamos, pero que son $2,000 para alguien, para un pensionado. Pero bueno, lo más caro que te están prestando, $2,000. Y te caen cada mes. Cada vez que te van a dar la pensión, te caen, te descuentan. Esos son los préstamos que le hacen a los pensionados. Pero ya les cayeron también. Así en términos bien abstractos, que ya también, ya cayeron. Y como la gente, mire, sí, somos bien necesitados porque vivimos una escasez, la sombra de la escasez, como que nos anda persiguiendo. Pero cuando vimos por qué la sociedad salvadoreña es una sociedad capitalista, eso lo vimos. Cuando vimos en qué condiciones la sociedad salvadoreña fue fundada. Y fue fundada a partir de la exclusión, a partir de la desigualdad. Y eso perdura hoy en día. A 200 años que tiene la República, 201 años que tiene la República también. Los salvadoreños, y esto no lo digo yo solamente desde la sociología, sino que desde la antropología. Los antropólogos han hecho sendos análisis en donde una marca antropológica de los salvadoreños, ¿saben cuál es? Es la escasez. Y esto lo demostramos, o la sociedad salvadoreña lo demuestra incluso en cuestiones bien sencillas.
bien sencillas. Yo no sé, por ejemplo, los $300 que dio el gobierno al principio de la pandemia, ¿se acuerdan? ¿O se dieron cuenta ustedes de eso? La gente bien agradecida, lo vio como algo muy extraordinario, a tal grado que la popularidad del presidente y de su gobierno llegaron a la cúspide. ¿Y qué era lo que decía la gente? Nunca habíamos recibido $300. Y saben lo peor, de que la gente creía que era regalado. Y no es cierto. Miren, el gobierno, el Estado, en ninguna sociedad, hasta el momento actual, ha regalado. No regala. El Estado no regala. Esos $300 que le dieron a la gente, no es regalado. Aunque el presidente dijo que era un regalo. Lo dijo. Ahí están los discursos. Entonces, la gente no puede retirarse porque se queda en la calle. Y ustedes ven esto como un obstáculo, porque en realidad es un obstáculo, Tarik, compañero Rodrigo, todos los que han preguntado. Porque ustedes son las próximas generaciones de trabajadores y que necesitan incorporarse inmediatamente al mercado de trabajo. Yo me pongo a pensar en ustedes, que en sus mentes, en sus corazones, está vivo eso. De que al graduarse de profesionales de la salud, ustedes pues inmediatamente se quieren incorporar. Pero casos como estos impiden. Entonces, mucha gente está así, pero más que todo los que están con el sistema privado de salud, perdón, de las pensiones, son gente que están, y en realidad que esta es la figura que maneja la gente popularmente, están mamando a dos tetas. Reciben el salario del trabajo al cual no han renunciado y también de las AFP. Y esto ha dado lugar a resquemores, a envidia incluso en los puestos de trabajo. Esto yo se lo estoy comentando a ustedes a propósito de la pregunta que hizo el compañero Rodrigo, creo que fue, ¿verdad? Tú fuiste el que hizo la pregunta. Sí. Sí. Entonces, esa gente, hay casos en que la gente está recibiendo una pensión y también trabajando. Entonces, eso es injusto. Porque ustedes necesitan, que son jóvenes, necesitan incorporarse. El otro caso, en las instituciones públicas, en los ministerios, etcétera, hay gente que también ya tiene capacidad al menos en edad, ya tienen el tiempo para retirarse. En edad y también el tiempo de trabajo, ya tienen, ya cumplen. Pero resulta que en el sistema público vos tenés que renunciar. O sea que ahí sí está en una situación bien complicada. Porque los que ya se pueden, vaya, por ejemplo, si yo estuviera trabajando en un ministerio o con el Estado y ya la AFP me puede dar el dinero o me puede dar una pensión, pero ocurre que la institución pública o las instituciones públicas por ley te exigen que renuncies. Si ya tenés la edad y el tiempo para jubilar, pero la gente no lo hace. Por el motivo que estábamos planteando anteriormente, porque si se quedan nada más con la AFP, que serían
$300, $400, pero con eso no pueden vivir sencillamente. Entonces, los del sistema público están más fregados, ¿sí? Porque ya puede, pero no puede firmar con la AFP la pensión. Porque si se, digamos, si ellos se quieren jubilar, tendrían que renunciar. O sea que están en una situación bien complicada. Y eso no son pocos, son miles de personas. Son miles de personas. Entonces, así las cosas, ocurre pues que no podemos nosotros decir pues que nuestro pueblo o nuestros trabajadores y trabajadoras están en una situación ventajosa con respecto a las pensiones. Vamos a ver, Tamara Martínez, ¿me puede leer esta diapo, por favor? Con gusto. Que con Gracias. la aprobación y realización de una reforma de salud se va a poder orientar recursos para la contribución real de personal y profesionales de la salud en situación de desempleo, que hoy por hoy es una realidad paradójica y apremiante, puesto que existe un déficit que habla por sí solo, de la necesidad urgente de profesionales de la salud en la red la pública. red pública de salud general y de enfermería en particular. Muchas gracias. Bien. Esto por consiguiente, ¿va? Que una reforma de salud real, ¿va? Profunda, permitiría la contratación real de más personal, de profesionales de la salud en situación de desempleo. ¿Sí? Profesionales que necesitan ejercer, porque hay médicos, hay enfermeras, y también me imagino que en el área de ustedes que están desempleados y están en una situación de desempleo y que se han metido a hacer otras actividades que no corresponden por lo que se formaron. Es lo que llamamos nosotros en sociología el desempleo disfrazado. Que en verdad, pues sí, yo como sociólogo, digamos que me pongo de ejemplo, que yo como sociólogo no estuviera ejerciendo y estuviera, por ejemplo, con todo el respeto que se merecen los que andan dejando comida, anduviera dejando comida, ¿sí? Y, ustedes también, ¿verdad? Ustedes también. Entonces, con una reforma real, profunda de salud, se podría también enfrentar ese desafío, como sería la contratación real de personal y profesionales de la salud, ¿sí? Y que están en una situación de desempleo ante la necesidad real del sistema de personal. Hay necesidad de médicos, hay necesidad de enfermeras y enfermeros, hay necesidad de nutricionistas. La cuestión es que no hay dinero para contratarlos. Pero sí hay dinero para otras cosas, ¿verdad? Para la propaganda del gobierno, para los militares también. También hay dinero para ellos, ¿va? Para construir megacárceles también. Ocurre que aquí lo que menos se hace son infraestructuras para la gente que se desarrolla, ¿verdad? Porque yo en vez de una megacárcel estaría construyendo una mega universidad. Bien, conclusiones.
conclusiones. Vamos a ver, estamos muy pocos, los tres estamos en sintonía. Rebeca Cáceres, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí, está bien. Conclusiones. Que al momento de escribir estas ideas, la crisis sociosanitaria COVID-19 se encuentra en lo que los especialistas llaman una situación controlada de su comportamiento y el Sistema Nacional de Salud en una situación constante de susceptibilidad al colapso dependiendo del comportamiento de la pandemia. Disponibilidad escasa de camas en los hospitales, de respiradores artificiales y la falta de medicinas, específicamente para enfermedades crónicas y prevalentes. Otro aspecto que no hay que pasar desapercibido es la acumulación de experiencia y conocimiento por parte de los profesionales de la salud y de población y que ha resultado ser valiosa, lo que evidencia los planteamientos que hemos visto discutiendo en esta clase. Muchas gracias. Bien, en conclusión podemos decir esto. El COVID está controlado hoy por hoy, a tal grado que se habla, pues, bueno, al menos el director de la Organización Mundial de la Salud habla de que ya se ve un final, ya se ve un final al final del túnel, ¿no? Que esto se va a terminar. Aún no, pero sí, ya se vislumbra. Ya se vislumbra. El otro aspecto valioso, que hay experiencia y conocimiento. No solo de los ciudadanos comunes como nosotros, pero también como profesionales, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, deben de sacar agua para su molino, el haberse formado, el estarse formando en una situación de pandemia, ¿sí? Profesionalmente. Yo creo que también ustedes deben de retomar. Yo he retomado mucho de esta experiencia de la pandemia en mis clases, obviamente. Porque antes de la pandemia yo enseñaba y nada de hablar de la pandemia. Va a ser con la pandemia, con la disrupción histórica, que vamos a tener que retomar como una realidad y un problema de la realidad que analizar desde la perspectiva de la sociología el problema. Hemos hecho eso, lo seguimos haciendo y pues se habla de una pospandemia, o sea, tiempo pospandemia, y vamos a tener que retomar muchas cosas todavía. Muchas cosas todavía. Bueno, este es un cuestionario que lo pueden usar ustedes. Les puede servir para el examen. Entonces, esta sería pues la clase del impacto de la pandemia COVID en lo social, específicamente en el Sistema Nacional de Salud. No obstante, esta clase no va a entrar. Esta parte, ojo, esta parte de que hemos estado viendo este día, o esta semana, no entra. ¿Cuál es el cuestionario, perdón? Este cuestionario, mire, que les estoy mostrando, les puede servir. Este cuestionario de hoy. Sí. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, pero inmediatamente vamos a tener que entrar al siguiente tema, porque recordemos que hoy llegamos hasta las 11:40. A las 11:40 y entonces tenemos que hacerle honor al tiempo, ¿verdad? Tenemos que hacerle honor al tiempo y vamos a entrar con este tema. También este tema no entra. Ojo, este tema no entra en el examen. Tómenlo muy en cuenta también. No entra. Va a entrar hasta el tercero. Ah, ok. ¿Estos dos temas o solamente ese segundo? Con el tema anterior, por favor, tengan cuidado porque va hasta lo que vimos esta semana. Parece que está en la videoclase. Por favor, revisen la videoclase los
los subtemas o puntos que vimos esta semana del tema anterior y que no van a entrar en el examen, no entrarían. No sé si se asimila lo que estoy diciendo. No es que el tema no vaya a entrar, sino que es partes o puntos del tema que no entrarían, que sería lo de esta semana. Para ello, ustedes tienen que revisar las videoclases y verificarlas, para que no hayan malos entendidos a la hora de realizar el parcial. Este tema que está ahorita digamos, en demostración, no va a entrar. Es el impacto de la pandemia COVID-19 en lo cultural. Va a entrar hasta el tercer registro o parcial. Así sería el curso. Bien. De nuevo, pues vamos a volver a poner en relieve el impacto de la pandemia COVID-19, pero en la cultura, en lo cultural. Y esto obviamente tiene mucho que ver con lo que es el pensar, sentir y actuar de la población. Porque la cultura eso es. Son los pensares, son los sentires, son los actuales de los seres humanos en una sociedad. Eso es, a grosso modo, o a nivel genérico, lo que es cultura. Ahora bien, ocurre que con la cultura hay que ver el cómo una gente vive. Porque en eso sí nos diferenciamos. Incluso hasta en una misma sociedad, ¿va? No digamos entre culturas. Sí, el cómo viven los chapines no es lo mismo que cómo viven los salvadoreños. El cómo viven los hondureños tampoco. Y por ejemplo, yo estaba hablando con el otro grupo de nutrición, de que, por ejemplo, cómo sociedades que se diferencian por lo que comen. Entonces, es un tema también profundo, con el cual nosotros podemos tomar como referencia las diferencias entre culturas o entre sociedades. Entonces, la cultura es muy importante. Muchos la consideran como el aire que respiramos. Y es cierto. Es cierto. Bien, entonces entraríamos con este tema. Vamos a hacerle una introducción a la problemática. ¿Sí? Siempre tomando en cuenta la pandemia como algo que vino a tener una función de un parteaguas. Esa figura de parteaguas, ¿qué significa? Algo que parte en un antes y en un después en la vida de algo o de alguien. Entonces, podemos decir pues lo siguiente, estamos diciendo aquí a nivel de introducción. Adriana Barba, ¿me podrías leer esta diapo, por favor? Está bien. Un acontecimiento disruptivo a la pandemia COVID-19 ha trastocado la vida a nivel planetario de los seres humanos y los quehaceres que conllevan o coadyuvan. ¿Qué dice ahí? Coadyuvan. Coadyuvan. Del verbo coadyuvar. Así es. Nunca había escuchado eso. Bueno. La cotidianidad de las sociedades. Se ha destacado las distintas dimensiones de esa vida como especie, pero lo cierto es que todo confluye en una sola dimensión omnipresente para que haya vida contextualizada y consciente, y es la cultura, como una plataforma vital en donde encontraremos la vida diversa, plural de los distintos grupos humanos, y desde sus especificidades y particulares no se ha hecho esperar la afección en las condiciones materiales y espirituales de la población.
y la urgencia de construir imaginarios colectivos que desemboquen en una nueva normalidad y estar a la altura de las nuevas circunstancias apremiantes para la vida de millones. La cultura entonces resulta ser como el aire que respiramos y que solo a través del cambio cultural podremos deconstruir y construir alternativas de modos y estilos de vida que permitan el rescate de la naturaleza, de los desequilibrios económicos y lo moral espiritual que nos ha llevado a una verdadera autodestrucción insensata. Muchas gracias. Adriana acaba de leernos una introducción realista, objetiva, honrada. ¿Honrada con qué? Con la realidad. Bueno, Adriana dijo de que primera vez que escuchaba coadyuvan. Coadyuvan del verbo coadyuvar. ¿Qué significa eso, Liz? Eso significa aquellos procesos que son seguidos por otros. ¿Sí? Ese es coadyuvar. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo en alguien tan viviente como un ser humano, ¿no? Como un ser humano. Bueno, ocurre que, me voy a poner yo como ejemplo, Miguel Molina, profesor universitario de sociología, se queda sin empleo. Ya no va a dar clases en el lugar donde daba clases. Y ocurre que era el único ingreso que tenía, ese empleo. Entonces, cualquiera diría, bueno, entonces hoy le va a coadyuvar situaciones de pobreza, situaciones de crisis económica. Inmediatamente le van a coadyuvar situaciones de eso. Como ya no va a tener empleo, ya no va a tener ese ingreso que le daba su salario o de dar clases. Entonces, o sea, coadyuvar es, como dicen, continuar, ¿sí? Una situación continuada después de, eso quiere decir coadyuvar. Entonces, por eso es que decimos aquí, lo voy a repetir, Adriana lo leyó, como un acontecimiento disruptivo, o sea que irrumpe de romplón, sin avisar, como el ladrón que llega a robar sin avisar. Un acontecimiento disruptivo, la pandemia COVID ha trastocado, o sea, ha afectado la vida a nivel planetario de los seres humanos y los quehaceres que conllevan o coadyuvan, o sea, que proceden después, que resultan después. Entonces, eso es coadyuvar para todos y todas. Cuando escuchen este verbo, ¿sí? A eso se refiere. Situaciones que surgen inmediatamente después de que suceden otras. Y la vida así es. ¿No se han fijado ustedes? Se han fijado. O sea que, por ejemplo, bueno, hoy ocurre que hoy fui temprano a hacer un mandado al banco y pues sí, tenía que, ya había olvidado la mascarilla. Y en los bancos todavía le piden a uno la mascarilla. Entonces, pero como uno ya se considera que ya está pasando todo, pero resulta que las medidas de prevención sociosanitarias todavía coadyuvan el quehacer. Coadyuvan el quehacer cotidiano de los salvadoreños. Entonces, así la situación, Adriana, se agarró la idea. Sí, licenciado, gracias. Bueno. Y lo otro es que en esta introducción identificamos al cambio cultural. Fíjense que anteriormente estábamos hablando de la reforma de salud. Y en realidad la reforma de salud es necesaria porque también va a contribuir a que haya un nuevo pensar, sentir y actuar en la salud.
Y eso los antropólogos que son los expertos en la cultura lo registran también como cambio cultural, como un cambio cultural. Entonces, vemos aquí nosotros que es necesario el cambio cultural, porque solo el cambio cultural nos va a permitir deconstruir nociones viejas, formas viejas, modos viejos de proceder, ¿verdad? De proceder. Y entonces, y de lo que se necesita es de una nueva normalidad. Y eso solo lo vamos a lograr deconstruyendo, ¿sí? O sea, derribando, si usted quiere, antiguos modos o modos viejos por otros nuevos. Que eso se tiene que construir, ¿no? Eso se tiene que construir. A eso nos referimos al cambio cultural. Aclaración necesaria. Tamara Martínez, ¿me la podías leer, por favor? Ahorita, aclaración necesaria. En las ideas anteriores nos hemos referido a la necesidad del cambio cultural, entendiendo este como el cambio radical del pensar, sentir y actuar dominantes y que desde la imposición a través del colonialismo europeo y norteamericano de los siglos 16 y 19. 16 y 19. Y hoy a través de la llamada globalización en pleno siglo XXI, prevalece a través del paradigma de la modernidad, posmodernidad y su modelo económico depredador de la naturaleza y su economía salvaje y del deterioro moral espiritual, como ha ocurrido en los últimos 40 años con el neoliberalismo. Es decir, romper radicalmente con dicho modo de vida extractivista y productivista que nos ha llevado a la crisis sociosanitaria COVID-19. Muchas gracias. Ocurre que esta aclaración necesaria sirve para poder retomar que sin el cambio cultural no vamos a llegar a nada. Vamos a llegar a una situación, si usted quiere, tautológica, en una situación de hacer lo mismo por lo mismo. Vamos a estar en un círculo vicioso y no en un círculo virtuoso, que es todo lo contrario. Y no vamos a salir de la crisis, sino que nos vamos a seguir desarrollando en la crisis y no fuera de la crisis, que es lo indicado. Resolver la crisis y fuera de la crisis o haber resuelto la crisis, nos sigamos desarrollando. Resulta que hay un pensar, sentir y actuar heredado de los siglos de colonialismo europeo todavía. Yo les hablaba la vez pasada de la violencia, de la impunidad, de la corrupción. Son realidades palpables en nuestras sociedades. ¿Y eso desde dónde viene? Desde la colonia. Ustedes pueden escudriñar la historia, o sea, la historia científica, ¿verdad? No la historia que me gusta oír o que me gusta leer, ¿verdad? Por ejemplo, los poemas de Alfredo Espino, pues sí, que hablan del Salvador solo en Honduras. Pero claro, Alfredo Espino era un poeta, que también tiene su aporte, ¿no? Entonces, vean, esta es una aclaración necesaria en la necesidad de romper de raíz con ese modo de vida que hemos tenido en los últimos 40 años y que nos ha llevado a que convivamos con un modelo económico depredador de la naturaleza, o sea que explota a la naturaleza en una forma desmedida, una economía salvaje,
Esto es terrible porque tenemos una economía salvaje. Y yo en alguna forma se los explicaba la vez pasada, de que claro, hay una economía que satisface las necesidades, pero sin tener dinero. Y ocurre que alguien me podría decir, es que así tiene que ser, pues. Sí, es cierto. Así tiene que ser, pero una economía que está para satisfacer necesidades también debe de dar las condiciones para que la gente, la población, pueda satisfacer sus necesidades que esa economía posibilita. Y cuando yo digo darle las posibilidades, las condiciones a la gente, es darles empleo, darles educación. Primordial, por lo menos esos dos aspectos, porque es lo que le compete a la economía, dar empleo a la mayor parte de la población económicamente activa y educación también, educación de calidad. Pero yo esta semana me di cuenta de un dato muy amargo, muy doloroso, y que se refiere a la educación superior. Por ejemplo, en El Salvador, del 2020 en que aparece la pandemia hasta el momento actual, han dejado de estudiar 20,000 salvadoreños y salvadoreñas en edad de estudiar, que ya no volvieron, pues a la universidad por razones económicas, más que todo, y también por razones de otra índole. Se infectaron, murieron. Otra porque también perdieron sus empleos, sus trabajos, ya no tuvieron capacidad económica para poder estudiar. O el caso de muchos que, no sé, como se volvió virtual la educación, no tuvieron las capacidades también mínimas para conectarse. Por ejemplo, me refiero a que no tenían acceso a internet. Perdón. Ensanchándose la brecha digital, ¿va? Que en este país es grande. De cada 10 salvadoreños, solo 2 tienen acceso a internet, de cada 100. Y 80 no. Esa es una brecha alta de internet. Entonces, es un problema bien complicado, y que tenemos que hablarlo así, de esta manera, porque si no, estaríamos no siendo honrados con la realidad. Entonces, en una forma ya bien precisa, podemos decir lo siguiente: el impacto de la pandemia COVID-19 en la cultura ha sido a nivel social, económico, político y medioambiental, afectando sustancialmente el derecho humano a la vida y a la cultura. Ojo con esto. Ojo con esto, porque ¿qué quiere decir esto? Que se está violando un derecho humano. Si el derecho a la cultura es un derecho humano, y es un derecho humano fundamental. Ojo con esto. Presupuesto fundamental sobre lo anterior que estamos diciendo. Vista la situación de impacto multidimensional en algo exclusivamente humano, como es la cultura, partimos del planteamiento de que si no reparamos y hacemos un alto en el camino, los principios de sostenibilidad e interconectividad entre los seres vivos, entre ellos el ser humano, no va a ser posible por la presencia de problemas vinculados a la convivencia entre los subsistemas biológicos existentes mucho antes de la presencia de la especie humana, y que el cambio climático ha venido a agravar, como el alza de la temperatura, la subsistencia de muchas especies animales y vegetales, y el desaparecimiento de yacimientos de agua en muchas zonas importantes de existencia del vital líquido,
del vital líquido, o sea, del agua a nivel mundial. Es decir, que a diferencia de otros cambios climáticos que han pasado en el planeta Tierra, en su historia natural, este cambio climático es provocado por un estilo de vida de los seres humanos y que la pandemia COVID-19 solo es la punta del iceberg. Yo creo que no hay necesidad ya de explicar esto. Creo. La cultura, vista como una construcción permanente, estructurada y diversa, plural, rica de significados y significantes, y que se compara con el aire que respiramos, viene a ser como esa acepción que debemos de manejar en nuestra asignatura de sociología general. Bien, podríamos comenzar diciendo lo siguiente: los desequilibrios causados por la pandemia COVID-19. La cultura como una estructura humana social, constituida en instituciones, industrias y tradiciones. Bien, ocurre que para el análisis de la cultura, en las ciencias sociales nosotros utilizamos categorías de análisis que nos hablan en verdad cómo una cultura se mueve, se articula y se enrumba. Porque la cultura, al igual que la realidad, tiene movimiento, tiene articulabilidad y tiene rumbo, Y entonces nosotros pues en las ciencias sociales y específicamente en la sociología y también en la antropología, analizamos a la cultura como una estructura humana en donde vamos a encontrar instituciones, vamos a encontrar industrias y tradiciones, como ese arsenal material del que cuentan las culturas. Entonces, podemos decir en una forma bien real lo siguiente: sitios declarados a nivel mundial, nacional y local como de importancia por el significado en el pensar, sentir y actuar de los pueblos, estos fueron o estuvieron vacíos y cerrados durante el año 2020, que irrumpe la pandemia. Fueron cerrados. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de El Salvador, todos los sitios de interés cultural fueron cerrados. Los museos, los balnearios, fueron cerrados, fueron clausurados por la encerrona que tuvimos, por ejemplo, de la pandemia. No solo de la pandemia, sino que también aún después de la cuarentena domiciliar obligatoria. Fueron cerrados todos esos sitios. También el comercio se cerró, etcétera, etcétera. Por lo tanto, prácticas culturales comunitarias también fueron suspendidas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, la Semana Santa se suspendió en el 2020 y también en el 2021. O sea, la celebración de la Semana Santa. Quiero ver también eventos culturales, las fiestas patronales fueron suspendidas. Todos los encuentros masivos, curiosamente, no los deportivos. En un primer momento sí. Por esto de la encerrona que tuvimos por la cuarentena. Pero después fueron, pues, por ejemplo, los estadios sí fueron habilitados. O sea, se permitió que la gente llegara con todas las, digamos, con todas las medidas sociosanitarias, ¿va? Pero ¿cómo qué medida sociosanitaria iba a ser el llegar en mascarilla, usar alcohol gel a un lugar donde ibas a estar sentado o sentada a la par de otra persona
en un espacio reducido. Por eso es que le digo, ocurrieron cosas bien curiosas, absurdas. Pero este es el caso de El Salvador. El aumento de los riesgos de saqueos de sitios culturales y la caza furtiva en lugares naturales y declarados de reserva fue otro aspecto que se pudo verificar y se pudo registrar con esto de que se encerraron los lugares de recreación cultural. Y entonces hubo saqueos en los sitios culturales donde habían, por ejemplo, templos precolombinos, templos de interés cultural. Se siguió donde también en los bosques, que también tienen una importancia cultural también, y que era prohibida la caza furtiva. Hubo, digamos, abuso, etcétera, etcétera. Y también hubo por parte de los artistas de toda índole en situación de precariedad económica y el sector del turismo cultural gravemente afectado, a tal grado de que un 89% de los países cerraron total o parcialmente sus sitios de patrimonio cultural al público en el 2020. Este es un dato que retomamos de la UNESCO. Bien, ustedes saben que en muchas sociedades la cultura es lugar de recreación también y donde la gente consume distintos productos, ¿no? Comida, ¿sí? O souvenirs, recuerdos, etcétera, etcétera. Y entonces el gasto en recreación cultural en el 2020 en los países europeos, por ejemplo, se redujo en un 75%. A la misma vez se ha planteado la pregunta consecuente: ¿cómo las instituciones culturales y los sitios de importancia cultural de los distintos países del mundo se van a adaptar a una nueva normalidad para funcionar? Y entonces usted se ha de estar haciendo quizás la pregunta, mire, ¿y qué es una institución cultural? Para que usted esté hablando de institución cultural. Bueno, en primer lugar, el entretenimiento es una institución cultural. El arte es una institución cultural. La educación es una institución cultural. La salud también entra. Son instituciones culturales. O sea, que esto es visto desde la perspectiva del análisis de la cultura. Miren cómo se diversifica el conocimiento de la realidad. Desde la cultura. Desde la cultura. Entonces, se pudo registrar el impacto al derecho humano de acceso a la cultura. Ocurre que el acceso a la cultura es un derecho humano. Los seres humanos tenemos derecho a la cultura. No nos pueden violar ese acceso a tener quehaceres, a compartir pensares, sentires y actuares, porque son culturales y forman parte intrínseca de nuestra existencia como seres humanos. No solo como seres vivos, sino que como seres humanos. Podemos entonces decir lo siguiente: en el 2020 y en el 2021, el derecho fundamental a la cultura se ha visto afectado grandemente debido a los reiterados llamados al confinamiento domiciliar obligatorio y voluntario, a los protocolos biosanitarios obligatorios de acceso a los sitios de importancia cultural y las prácticas culturales de todo orden, ya que se ha construido para bien o para mal un imaginario colectivo
proclive a la abstención, apatía y reparo de desarrollar actividades importantes, de significado espiritual y cultural en la vida de la gente, ya sea local, nacional e internacional, habiendo una insatisfacción de la necesidad de expresarse y manifestarse individual y colectivamente a través de credos religiosos, tradiciones, costumbres, ritos, etc. Frustrando y postergando la necesidad material y espiritual al surgimiento de la vacuna COVID-19. Postergando la necesidad material y espiritual a la cultura o a lo cultural. Es decir, el significante cultural de la vida cotidiana se vio afectado. Ojo, significante cultural, que no es lo mismo que el significado. No son lo mismo. Bueno, ¿qué es el significado cultural? Es el signo. Es el signo. Es el bien cultural propiamente dicho y material. Es el símbolo. Por ejemplo, ¿qué significa para todos los salvadoreños la Catedral Metropolitana de San Salvador? Un monumento ¿Perdón? católico. Correcto. Un monumento. Correcto, correcto. Pero se necesita verlo, ¿o no, Tamara? Sí. Se necesita apreciarlo, se necesita ir, entrar, para hacer lo que se hace ahí. Entonces, con la pandemia, se cerró. Se cerró el significado. O sea, el templo. El templo se cerró. Entonces, el significado se cerró. Entonces, pero como que ahí no había mayor problema. Está bien, lo cerraron. Pero vayamos al significante, que es algo dinámico. Entonces, la gente se vio frustrada a ir a adorar a Dios a un lugar. ¿Por qué? Porque el significante se vio afectado. O sea, no ir dónde. No ir dónde. A eso nos referimos, que el significante cultural de la vida cotidiana se vio también afectado. Incluso con el surgimiento de la vacuna COVID-19 y que ha despertado los mitos, supersticiones y prejuicios infundados para aplicarse la dosis de dicha alternativa y afectar indirectamente al derecho humano a la salud. Sí, Tamara. Con eso que está mencionando de lo religioso, podemos ver un poco sobre el enfoque teológico, el que Correcto. se ve el hecho de ir al lugar, Ajá. la religiosidad y la espiritualidad de cada quien. Correcto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que le preocupa al análisis es el significante cultural, porque bueno, pues sí, cerraron unas iglesias, cerraron unos templos. Entonces la gente ya no pudo ir. ¿A dónde? A eso me refiero yo. Ya no pudieron ir a dónde, entonces, ¿a dónde? Y el significante cultural, ¿dónde le íbamos a expresar? Aunque la palabra de Dios dice de que en cualquier lugar, en cualquier sitio podemos adorar a Dios. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero como dice Tamara, hay costumbres, hay tradiciones, hay cotidianidades muy arraigadas que chocan o afectan la religiosidad. Porque si algo yo puedo, como sociólogo, dar fe o dar testimonio es que somos una sociedad muy religiosa.
¿sí? El aditivo religioso es muy fuerte, ojo, es muy fuerte en nuestro pensar, sentir y actuar de los salvadoreños, que en realidad, pues, si la religión tiene un gran rol de, si usted quiere, de solidaridad, de cohesión en sociedades como la nuestra. Difícilmente, bueno, lo que no logra la política, lo que no logra la economía, como es unir a los distintos sectores de la sociedad, no los une, la economía no los une. La política tampoco, mucho menos. Y eso se puede verificar, por ejemplo, en los sitios de las redes sociales. Pero fíjense que la religión sí tiene esa capacidad de unir a la gente. Y por eso es que estoy de acuerdo cuando te dice Tamara, ¿va? Que afectó a lo religioso. Porque ahí sí encontramos cohesión, ¿va? Adherencia, conectividad, identidad, identificación con el otro en lo religioso. Entonces, vemos pues que el haber cerrado los significados afectó en alguna forma al significante. O sea, ocurre que para los análisis de la cultura, ocurre que a la par de un significado cultural, como podría ser un templo, un templo religioso, un lugar importante culturalmente, una estatua podría ser también, inmediatamente hay un significante. O sea, lo que significa para mí, como ser humano. Como ser humano. Entonces, ese es el significante, ¿no? Entonces, el vínculo con el significado es estrecho. Y hasta vinculante. Hasta vinculante. Cuando yo me refiero a los vinculantes de acatamiento obligatorio. De acatamiento obligatorio. A eso me refiero a los vinculantes. Entonces, vean, pero hay que como detenernos un poco en esto de la vacuna COVID-19. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que la mayoría de ustedes, a no ser que el 100% están vacunados. Tamara, ¿tú ya te vacunaste? Tamara Martínez. Hola. ¿Tú ya te vacunaste contra el COVID? Hasta la tercera dosis. Ok, falta la cuarta, ¿va? Sí, es que andaban diciendo que estaban vencidas o algo así. Es que ahí está el problema. Pero yo no sé quién te lo dijo. No puedes decir quién te dijo eso, que estaban vencidas. Una doctora que trabaja en el seguro. Ajá. Y en realidad hay que tener cuidado porque es alguien que supuestamente está vinculado y sabe en primicia, ¿va? Porque eso es lo importante, que para mí un médico que trabaja en el sistema sabe en primicia lo que sucede. Sí, entonces yo en realidad ahí sí te doy la razón, Tamara, de por qué no te has aplicado la cuarta dosis. Sí, ahí sí. Entonces, porque te lo dijo alguien con autoridad. Y ustedes ya saben, desde el principio de la cátedra nosotros explicábamos qué es tener autoridad. Alguien que inspira confianza y credibilidad. Esa es la autoridad. Entonces, vean. Entonces, pero volviendo a lo de la vacuna, con esto de la vacuna se han configurado muchos mitos, muchas supersticiones, muchos prejuicios infundados. No estoy diciendo que Tamara fue presa de eso, pero bueno, ¿cómo te vas a aplicar algo que está vencido? Te va a caer mal, te va a afectar mal. Yo, por ejemplo, tengo las cuatro dosis, pero gracias a Dios no estaba vencida la cuarta, porque no estuviera aquí también. No sé, estuviera quizás afectado.
estuviéramos afectados, no sé, estuvieran no, indispuestos, ¿verdad? Entonces, la vacuna, ¿sí, Tarik? Pero es que dicen de que, bueno, eran vencidas o estaban a punto de vencer, pero eran como cierto tipo, o sea, cierta marca de vacunas, no exactamente todas eran las que producen como un malestar, digamos. Sí, es cierto. Eso también yo lo leí, pero en una nota periodística. No en un análisis epidemiológico de alguien letrado, de alguien entendido en la materia. Entonces, generalmente los informes periodísticos también hay que tener mucho cuidado. Y todos ustedes, compañeros y compañeras. Porque en realidad periodísticamente también discurre mucha información que no sirve. No sirve. Entonces, pero repito, hay que tener mucho cuidado. Porque Tarik tiene razón, porque mucho de eso del vencimiento se lo vinculaban a las marcas de la vacuna, Entonces, pero igual, causó mucho escozor en las mentes de la gente y se dieron presas por los mitos, por las supersticiones y por los prejuicios. A tal grado que eso también afectó en alguna forma, por no decir en gran medida, en el derecho humano a la salud, porque la vacuna es un procedimiento que contribuye al derecho humano de la salud. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la vacuna en esto? Claro, quieras o no, la salud también es cultura. Así como la economía, así como la educación. Aquí hay una aceleración muy fuerte para todos y todas, para todos nosotros, y que no lo aceptamos, no lo queremos aceptar, lo entendemos. Ocurre que estamos en una situación de que no nos inmutamos, o sea, no cambiamos ante lo que nos sucede. Y a mí me dijo alguien, desde una perspectiva de un ciudadano común, y que mire, es que la sabiduría popular es bien incisiva. Miren, que lo que nos sucede es lo del bolo, dice. ¿Cómo es eso? Que, bueno, en primer lugar, me dijo, el bolo es el último en darse cuenta que tiene un problema de alcohol o de alcoholismo. O sea, el que tiene el vicio del alcohol. Y eso es cierto. Sí, eso es cierto. Pero hay algo más. Y siempre con lo del bolo. Que ahí tenemos un proceder como el bolo fondeado. Y como aquí en el imaginario colectivo, ver un bolo fondeado sin pena ni gloria, ¿va? Solo pasamos, e incluso solo pasamos encima, más si está en acera. Esa es degradación moral la que vivimos. Y crisis existencial, obviamente, ¿va? El bolo está fondeado indiferente de lo que suceda a su alrededor. ¿Sí? Ahí sí se fondea. Algo así nos está sucediendo. Vivimos con una gran indiferencia con lo que nos sucede. Como ese bolo que está ahorita fondeado. Mire, a mí me impresionó esas comparaciones a nivel popular. No sé qué dicen ustedes, si es cierto que vivimos como la indiferencia de un bolo fondeado. ¿Qué puedes decir vos, Tarik? Lo que me dijo es un vecino. Pues hasta cierto punto hay algo de lógica. Algo de lógica, dice Tarik, no quiere decir si es cierto.
Sería muy directo si lo digo. No, no, seamos honrados, seamos honrados. No sé qué me puede decir, por ejemplo, Tamara Martínez, ¿qué me puedes decir con esa comparación que me hicieron? A mí me la hicieron. ¿Será cierto eso? Que vivimos. ¿Qué podrías decir tú? Perdón, Lick, esa parte no la escuché, me estaba cepillando. Tamara no nos quiere decir. Adriana Barba, ¿qué nos puedes comentar? Adriana Barba, si es que escuchaste esto que este testimonio que estuve hablando de un vecino, me lo dijo un vecino. Rebeca Cáceres, tú que estás siempre presta a comentar en clase, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Es cierto eso que me dijeron, que nos dijeron? ¿Podría repetirme la pregunta, por favor? Tú estás leyendo, ¿me podría leer esta diapositiva? Solo el cambio cultural permitirá el cambio de paradigma de vida. Muchas gracias. Mire, yo les estaba comentando a los compañeros tuyos, compañeros y compañeras, de que esto nos lleva a una reflexión bien fuerte. Y yo traje a colación el testimonio de un vecino que me dijo, mire, nosotros en este país y en esta sociedad vivimos como el bolo. ¿Y eso por qué? Le digo? Porque el bolo tiene el vicio del alcohol y es el último en reconocer o en no reconocer que tiene un problema con el alcohol. Y entonces, asimismo, nosotros como sociedad no nos queremos dar cuenta que tenemos un problema de estilo de vida o de modo de vida. Y todavía agregó algo. Es más, vivimos como la indiferencia también del bolo fondeado. Y eso que el bolo fondeado ahí está tirado indiferente de lo que sucede, indiferente de lo que sucede a su alrededor o lo que le puede suceder a él. Vivimos con una indiferencia como la del bolo fondeado. Y eso me lo digo comparándolo con la sociedad que vivimos en El Salvador. ¿Qué piensas tú de eso, Rebeca? ¿Es cierto eso? Yo creo más bien, no creo que no se, o sea, creo que estamos conscientes en cómo vivimos, el desorden en el que estamos, y es cierto, todos, si usted le pregunta, se quejan, pero al final yo creo que donde viene el problema es que no queremos cambiar. O sea, estamos conscientes que necesitamos un cambio, pero no queremos cambiar. Y pues sí, porque muchos dicen, no, yo estoy bien como estoy. Entonces es como que ahí más bien creo que va el problema. No siento que sea como que no nos demos cuenta, sino ahí viene el problema de no querer cambiar eh, esa parte pues de que estamos mal y así, quizás pues sí, por comodidad, no sé, por muchas cosas. Entonces, ajá. Tú tienes razón en lo que has dicho. Tienes razón. Ocurre que entendemos, pero no aceptamos. Pero esa comparación que se hizo con el bolo, con el ebrio, ¿no te parece que también tiene algo, como dijo Tarifa, algo de lógico? Sí, tiene su lógica, Sí, lo que pasa es que es pero sí grosero, difiero. es bien grosero eso, Sí, sí, no, sí, que nos comparen con un bolo, con un ebrio. sí, es un ejemplo un poco duro, pero igual no siento que lo que le digo, no creo que no veamos que tenemos un problema como país. Creo que todos, a cualquier persona que se lo pregunte, le va a decir que sí. Ajá. Pero donde sí viene lo cierto es que pues sí, no, es como, bueno, sí, pero ni modo, ajá, sigamos. Y eso es terrible. Eso es terrible porque no estamos viendo las consecuencias a largo plazo. Ojo con eso. Y por eso es que yo me pongo a pensar en los niños, ¿verdad?
en los niños también. En los niños que van a sufrir consecuencias bien inesperadas, bien insospechables. Pero hay que ponernos a pensar en la escasez de agua que va a haber en un futuro. Por ejemplo, el cambio climático que nos está dando muestras de que el clima también está anormal. Ocurre que hoy cuando llueve es un temor para muchas comunidades en El Salvador. Imagínense la gente que vive allá en San Salvador, en esta colonia Santa Lucía, ¿verdad? Que es un temor, es terror, cae en un terror cuando empieza a llover y mucho. Porque ocurre que hoy los ambientalistas dicen, o los climatólogos dicen que está lloviendo mucho en poco tiempo. Esa dinámica. O sea, en menos de, ¿qué? En menos de 8 horas está lloviendo lo que llueve en 15 días. Imagínense. Esa es una desproporción. Entonces, el clima está desequilibrado. Bien. Ya son las 11:40. Vamos a llegar hasta aquí, pues vamos a dejar a nivel de este subtema la clase. Por favor, preparen el examen, por favor. Mañana entreguen el mapa sin falta. Y nos vemos el lunes. El lunes nos vamos a ver a las, ¿qué? De 9 a 11. ¿Sí, Tarik? Yo solo tengo una pregunta, Lick. Fíjense que yo el mapa mental lo hice en una página, pero no lo puedo descargar. Se lo puedo hacer, puedo poner el link en un documento de Word y presentarlo así. Repetir lo que me acabas de decir, por favor. Pues nosotros, mi grupo hizo el mapa conceptual, pero lo hizo en una página, o sea, en una página de internet. El punto es que queremos saber si podemos copiar el link y ponerlo en un documento de Word y presentarlo, o tenemos que hacerlo en una página y poner literal el documento en PDF. Me imagino que todos van a enviarlo en PDF y con ilustrado, ya ilustrado, no enviando links. No sé si me voy a entender, Tarik. Vaya, está bien, gracias. Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí, pues. Les agradezco mucho la conectividad, a pesar de que estuvieron, lo más que llegaron fueron 15, no sé qué está sucediendo. Tal vez Rebeca Cáceres me puede decir algo. ¿Qué le está ocurriendo? Estamos teniendo pocas... Tal vez ahorita de seguro muchos ya quizás se salieron un poquito antes porque tenemos que ir a la universidad, entonces, pero supongo que pues solo, no sé cuánto. Sí, así a mí me llama la atención, y si seguimos así, va a haber afectación, crean. Bien, llegamos hasta aquí, muchas gracias y nos vemos el lunes. Vamos a vernos allá en el examen. Gracias por mi parte, es todo, y por la asignatura. Feliz tarde. Gracias, Lick, igual. Adiós. Gracias, Lee. Adiós. Adiós.